Dios les bendiga, les guarde, les ayude, los prospere integralmente. Es la voluntad del Eterno que nosotros prosperemos integralmente. No me voy a cansar de decírselos, porque esta verdad debe ser repetida para que quede grabada en la memoria y en los corazones. Es voluntad del Eterno que usted y yo crezcamos, prosperemos integralmente. Somos el especial tesoro del Eterno. Esto de que somos especial tesoro del Eterno lo podemos comprobar porque el Eterno murió por nosotros en la cruz del Calvario, derramando su sangre, sangre que nos limpia. Precisamente del poder de esa sangre es que vamos a hablar hoy. Como les dije, el título es ¿cuál es el poder de la sangre de Jesucristo? ¿Cuál es el poder de la sangre de Jesucristo? Digo, ¿cuál es el poder? Estoy estableciendo limitaciones, porque la sangre de Cristo tiene limitaciones. El nombre de Cristo no conoce limitaciones. Bien, hablemos hoy de la sangre y el próximo domingo hablaremos del nombre de Jesucristo, para tener claridad al respecto y no cometer errores acerca de estas dos cosas que si bien proceden del mismo Eterno, su función o función de cada una es totalmente diferente. Bien, leamos en el libro de Hebreos el capítulo 9, versículos desde el 11 hasta el 14. Hebreos capítulo 9, versículos desde el 11 hasta el 14. Dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a lo inmundo santifican para purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Repitamos ese último versículo que me parece interesante por lo diciente. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Bendito el Señor Jesucristo. Y bendita su palabra. Este tema me parece interesante. Utilizando un término costeño aquí entre nosotros, me parece sabroso este tema. Y vamos a degustarlo lo mejor posible, con toda calma, para grabar debidamente lo que aquí vamos tratando. Amén. Espero que usted diga amén. Bien, la sangre, hablemos de la importancia de la sangre. La sangre es el elemento esencial para la vida. Sin sangre no hay vida. Recuerde, sin sangre no hay vida. No hay vida ni natural, ni hay vida espiritual. La vida natural dada por la sangre
hace referencia a nosotros, al hombre natural, al hombre ese que usted ve que habla, que salta, que ríe, que llora, que se queja. A ese hombre, esa sangre le da la vitalidad necesaria para que su existencia continúe y pueda desempeñarse en los diferentes campos que se desempeñe. Así la sangre se constituye en elemento vital para el ser, para su existir. Sin sangre no hay vida. Ahora, tomando esta calidad, esta importancia de la sangre para la vida del ser, en el pasado, cuando Dios habló con Moisés, les dio la tabla de la ley y dio sus mandamientos, estatutos, preceptos, decretos, estableció la sangre como único medio de reconciliación. Único medio de reconciliación, la sangre. ¿Dónde reposaba o dónde estaba esta sangre? Único medio de reconciliación. Esta sangre estaba en los toros, en los becerros, en los machos cabríos, en el cordero, en la palomilla que ofrecían. Era ofrenda de paz, era ofrenda de reconciliación. La sangre se vertía, se colocaba, el sacerdote la colocaba con su dedo en los cuernos del altar. Y esta sangre aplicada a los cuernos del altar, rociada luego al penitente, esta sangre que era derramada significaba vida ofrecida. Y cuando la sangre era aplicada a la persona, al ser, para tener la reconciliación, para obtener la paz con el Eterno por medio de la sangre, esta sangre al ser aplicada a la persona le daba la vida que el espíritu necesitaba. Así es que se traducía como vida impartida. Así la sangre se constituye en medio reconciliador para establecer la paz entre el hombre y él, y Dios, el Eterno. Vemos el carácter reconciliador de la sangre y a su vez la sine qua non, la imposibilidad de omitir la sangre para lograr la reconciliación. Este carácter reconciliador de la sangre entonces se patentiza cuando la sangre era ofrecida y rociada. Así el hombre quedaba limpio ante el Eterno. Eso lo hacía el sacerdote y el sumo sacerdote por mandamiento establecido por el Eterno, porque nadie se toma esta atribución de ofrecer sangre para reconciliación si no está establecido por el Eterno, puesto que Él es el que establece las reglas del juego para que el hombre obtenga la reconciliación y posterior vida por la paz que obtiene con el Eterno. La sangre es elemento vital para vida del hombre natural y la sangre es elemento vital para vida para el hombre espiritual. Vemos que en el pasado la sangre se constituía como único medio, y hago énfasis en esto. La sangre es el único medio de lograr la reconciliación, de que el hombre entre en paz con el Eterno. Único medio. Por eso el título,
¿Cuál es el poder de la sangre de Jesucristo? Ahora bien, en el libro de Levíticos, en el pasado, tendría el hombre cada año que presentar sacrificios, llevar el cordero, llevar el macho cabrío, llevar el becerro, llevar la palomilla, según su capacidad económica, El hombre llevaba el animal para ser sacrificado, es decir, para ser sacrificado en su lugar. La culpa que debía cargar el hombre, la cargaba el animal. Y este animal ofrecido contribuía o permitía de que el hombre gozara de la vida que el Eterno imparte a quien busca estar en paz con él. Y no solo eso, porque este acto sacrificial más bien, este acto sacrificial, le permitía al hombre gozar de los bienes que el Eterno lo ofrece o da al que está en paz con él. Esto es bienestar, paz interior. Y en aquel pacto levítico, como era pacto de tierra, tenía todos los bienes que la tierra ofrece, que la madre tierra da a las personas gracias a la orden del Eterno, cuando en Génesis dijo, produzca la tierra. Bendito el Señor Jesucristo. El Eterno dijo, produzca la tierra tuvo en sí misma fertilidad para ofrecer sus frutos y revitalizarse. Tiene una autonomía para eso, puesto que el Eterno se la dio. Bien, ahora, ¿cómo opera la sangre hoy en nosotros, puesto que ya no estamos en Levítico ni somos judíos? ¿Cómo opera la sangre en nosotros para darnos la vida? Si yo no tengo que ofrecer machos cabríos, ni palomilla, ni toro, ni becerro, ni cordero, no tengo que ofrecer nada de eso, ¿cómo opera entonces la sangre en mi vida? Bendito el Señor Jesús. Es buena pregunta y vamos a responderla. Sucede que después de haber establecido Dios en la ley y en cierta forma tener la experiencia en sí mismo, la gente cree que Dios no tiene experiencia porque todo lo sabe. Claro, Él todo lo sabe, pero Él deja que el hombre actúe libremente. Y a partir del actuar del hombre, Dios empieza a hacer los ajustes necesarios para que el hombre obtenga el bien. Porque la mentalidad de Dios, la tendencia del Eterno, las cavilaciones, los pensamientos, los deseos del Eterno, siempre están dirigidos al bienestar del hombre, a propugnar porque el hombre sea estable emocional, económica y socialmente. Las facetas del hombre, todas las domina el Eterno y proporciona los medios para esta estabilidad integral. Bendito el Señor Jesús. Y en aras de proporcionar al hombre esa reconciliación, esa paz que el hombre necesita, desechó los becerros, los corderos, las palomillas, los machos cabríos. Todo lo levítico lo desechó y estableció, como está escrito, un varón, el cual sería sacrificado por todos los hombres, para que todos los hombres alcanzasen la salvación. Este varón sería llamado Cordero de Dios, Padre eterno, Dios fuerte, Príncipe de paz, así como lo establece Isaías 53. Léase.
Isaías 53 comienza: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Es decir, ¿quién ha sido alcanzado por esta gracia, por este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Cristo Jesús vino nacido de mujer, hecho tabernáculo del Eterno, como dice Hebreos, el más perfecto tabernáculo, hecho no de manos, ni de creación humana, ni según entendimiento humano, ni comprensión humana. Por eso a veces es tan difícil entender que Cristo y Dios uno son. Porque es que no son cavilaciones humanas, es el Creador, el mismo Creador que estableció hacerse para sí mismo un tabernáculo, como lo dice Hebreos en el texto que leímos. Hizo un tabernáculo para sí mismo, y ese Espíritu que daba vida y aliento a ese tabernáculo, como dice Hebreos, el pasaje que leímos, se ofreció a sí mismo por el Espíritu eterno. Este sacrificio, este acto reconciliador, bendito el Señor, me enternece esto al ver: bendito el Señor Jesús, a Él sea la gloria, la honra, eternamente y por siempre. Este acto reconciliador ha azotado corona de espinas, desnudez pública, cargando la cruz, cual condenado marchaba el Nazareno, la multitud a su lado y las mujeres llorando. Ante este cuadro tan doliente, el sufriente levantó la voz y dijo: mujeres de Jerusalén, no lloréis por mí, porque si en el árbol verde hacen esto, ¿qué serán de sus hijos? Digo a aquellos que no crean. El Cordero avanzaba con su cruz a cuesta. Y esa cruz a cuesta, ¿qué era sino la maldad y el pecado de todos nosotros? Porque ¿quién cargaba la cruz? ¿Quién era condenado a la muerte de cruz? Aquel que era considerado un terrible malhechor. Cristo Jesús se hizo por nosotros malhechor, y cargando su cruz hacia el Calvario, bendito el Señor, no escatimaba esfuerzo, no escatimó sacrificio. Su sangre goteaba a medida que avanzaba, porque la corona de espinas que tenía en su frente lo iba desangrando lentamente. Y la sangre goteaba, y la sangre caía en el polvo, ese polvo que eras tú, que era yo. Y donde caía la gota de sangre, el polvo se disipaba y quedaba la mancha roja, indicando que aquel sitio había sido impregnado por la sangre vivificante de ese que marchaba, de ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y a cada paso, a cada instante que él se acercaba al Gólgota, al lugar de la calavera, se acortaba el tiempo donde el hombre condenado a muerte muriera, porque el tiempo se acortaba para morir y el tiempo se alargaba para vivir, porque Cristo, Espíritu vivificante, lo proporcionaba. Bendito el Señor Jesucristo. Aleluya. Oh, aleluya. La sangre de Cristo estaba dada y había sido enviada
para limpiar al hombre de su maldad, para que todos los hombres, como está escrito, vienen días, dice el Señor, vienen días que nadie le dirá a su prójimo, conoce a Dios, porque todos me conocerán, desde el mayor hasta el menor, porque yo seré propicio a sus injusticias y borraré toda su maldad. Esto se logra, esta profecía se cumple en la sangre de Jesucristo, determinando así la utilidad y determinando así el poder y determinando así el fin de la sangre de Cristo, que es lograr la limpieza del pecador para reconciliarlo con el Eterno. Vamos a leer un pasaje. Vamos a leer en Efesios capítulo 1, versículo 7. Efesios capítulo 1, versículo 7. Dice, en Él tenemos redención, por su sangre el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Bendito el Señor Jesús. Efesios, yo le he llamado a Efesios como que el libro mesiánico, porque Efesios plantea el misterio de la piedad de una manera magistral y patentiza el poder de la sangre de Jesucristo como única fuente, único medio para obtener la reconciliación. Nótese, en esto quiero que tenga plena conciencia cómo se hacen a un lado cualquier otro medio de reconciliación. Vea que Efesios lo está diciendo, la Biblia. Si alguno le plantea otra cosa y le dice que hay otros medios para tú vivir, digo, el hombre espiritual, digo, vivir porque tienes buena relación con el Eterno, porque alcanzaste la reconciliación, aceptando la sangre de Cristo. Si alguien te dice, o te echa un cuentecito, o te viene con filosofías huecas, sutilezas, argumentaciones fundamentadas en preceptos humanos, dile, no, eso es falso, porque Efesios 1:7 me dice, en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Bendito el Señor Jesús. Esta riqueza de gracia del Eterno, esta riqueza incalculable, a esta riqueza, el término riqueza hace alusión al bienestar integral que podemos tener, y yo se lo puedo testificar. Casi no hablo de mí porque aquí predicamos a Cristo y a este crucificado, pero le puedo decir que en efecto yo he vivido, yo he disfrutado, yo he palpado y yo he contemplado, bendito el Señor Jesús, esta asistencia integral del Eterno al hombre, la mujer, el adolescente, el niño, que se decida por Cristo Jesús. Esa es la mejor decisión, esa es la mejor decisión. Bendito el Señor Jesús. Leamos también en Mateo, por favor. Leamos en Mateo capítulo 26, versículo 28. Mateo capítulo 26, versículo 28. Dice, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Cuando Jesús dice esto, cuando Jesús está en la cena o instituye en la cena del Señor, Él está reunido con sus apóstoles, con sus discípulos, que luego fueron los apóstoles, con sus discípulos,
Y les dice el poder de la sangre, lo que hace la sangre, el límite de la sangre de Cristo, ¿dónde se limita? El límite está en que es dada para justificación, para impartir vida, para impartir la paz que el hombre debe obligatoriamente tener con su Hacedor. Sangre que no solo aporta vida, sino que te aporta la garantía, cuando tú la aceptas, claro. Te aporta la garantía de que tienes a tu disposición el inmenso poder del Eterno, poder que ahora sí se manifiesta en el nombre de Jesucristo. Por eso vamos a hablar de este tema seguido a este, para despejar todas las dudas. Bendito el Señor Jesucristo. Así el Señor está habiendo instituido la cena, empieza a enseñar a sus discípulos el verdadero poder de la sangre de Él, que será derramada por muchos para remisión de los pecados. Esta sangre que limpia, que purifica, que santifica. Por eso el apóstol Pablo dice en Hebreos, según se dice, no lo escribió él. No es el tema ahora es que él afirma en Hebreos que si la sangre de los toros y de los machos cabríos, bendito el Señor, el 14 que leímos, dice cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, si es la sangre de estos animales limpian, imagínense usted que Dios, habiendo creado su tabernáculo, Dios mismo creó el cordero, Dios mismo le dio la forma, Dios mismo le dio la vida y Dios mismo lo sustentaba porque lo instituyó como tabernáculo de Él. Imagínense ahora esto. Aleluya, bendito el Señor. Imagínense tan solo el inmenso poder que tiene este cordero, la sangre de este cordero, de darnos la vida, porque es la sangre pura, santa, inmácula del Eterno, cae a chorros sobre el hombre para purificarlo. El chorro de vida del Eterno está a disposición. Un chorro de vida carmesí. Cuando cae en el hombre no lo deja carmesí, sino que tiene el poder purificador y cambia de tonalidad. De tonalidad roja pasa a tonalidad blanca como la nieve, pura. Si vuestros pecados fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Bendito el Señor Jesús. Ese es el poder de la sangre de Jesucristo. Poder que el mismo Eterno estableció, así como en el principio estableció que los toros, los machos cabríos, los corderos, la palomilla, etcétera, las abluciones, etcétera, justificaban al hombre ante el Eterno. Hoy, en los postreros días, Dios estableció que por Cristo y por medio de Cristo, el hombre recuperará la reconciliación, la vida, el bienestar. Bendito el Señor Jesucristo y bendito su sacrificio. Bien, así Mateo nos revela de manera amplia e inequívoca el verdadero poder y la verdadera finalidad de la sangre de Cristo. Juan no el Bautista, sino Juan el teólogo. Juan el teólogo, allá en su primera epístola, primera de Juan, dice: lo que hemos palpado, lo que hemos contemplado, lo que hemos visto, lo que hemos tocado con nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida estaba con Dios y se nos manifestó. Se nos manifestó para darnos vida. La vida se ofrecía, la vida se sacrificaba, la vida se extinguía para que del polvo mortuorio de nosotros, para que ese polvo mortuorio putrefacto se elevara un hombre nuevo,
Día por día, el hombre nuevo se va formando. Día por día, el hombre nuevo se va constituyendo. Día por día, el hombre nuevo se va asemejándose a su Creador, porque Cristo Jesús es el arquetipo nuestro, es el modelo nuestro, y llegaremos a ser igual a Él por medio de su sangre derramada. Por eso cuando Dios se le pregunta a Juan, cuando vio la muchedumbre en el día final, cuando los caminos eternos eran transitados por las multitudes, bendito el Señor, oh, aleluya. Cuando el camino ese conducente a la eternidad era transitado por la multitud, Jesús le pregunta a Juan en su visión, ¿sabes quiénes son estos, Juan? ¿Sabes quiénes son estos, Juan? ¿Me puedes decir, Juan, quiénes son estos que van vestidos de blanco? Bendito el Señor. ¿Quiénes son estos que su vestido negro e inmundo, la sangre carmesí los volvió blancos y resplandecientes? ¿Puedes decirme tú quiénes son, Juan? Juan le dijo, Señor, tú lo sabes. Señor, tú lo sabes. Y él me respondió y dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Vida ofrecida, sangre derramada. Vida impartida, sangre aplicada. Tú has sido resucitado por el Eterno. Tú crees en la sangre del Cordero para alcanzar reconciliación. Ese es el poder de la sangre. Dios les bendiga. Los quiero mucho.